Like a Hellcat. Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches, un día más acá en Curiosidades Más. Esta noche vamos a estar grabando solamente mi persona y Ariana, ¿ok? Como habíamos hablado días anteriores, íbamos a estar trayendo temas interesantes y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el efecto mariposa. ¿Cómo estás, Ariana? Yo muy bien, un placer estar aquí para hablar sobre este tema que es súper interesante y bueno, para algunos puede ser algo perturbador, pero para mí es muy interesante. Sí, para mí también, realmente el efecto mariposa es un tema para analizar, para hablar y para ponerse a pensar, ¿no? De que mucha gente cree que todo está escrito y pues bueno, algunas personas pensamos que hay variables que pueden cambiar el destino. Ariana, tú estás un poco más informada de este tema, tienes más tiempo de estudiarlo y quisiera que con tus palabras nos expliques qué es el efecto mariposa. Bueno, el efecto mariposa es como una especie de reacción tipo efecto dominó, pero más compleja, en el que cada cambio que uno hace en el entorno puede desencadenar reacciones que van a retribuir el... Bueno, un ejemplo sería que tú ves una mariposa y tú la matas, pero esa mariposa era la que iba a inspirar a una persona en hacer un informe sobre la naturaleza y sobre cómo el calentamiento global afecta a la naturaleza, iba a concienciar a las personas para acabar con el calentamiento global. Pero nada de eso pasará porque, bueno, la mariposa la mataste tú y, bueno, eso nunca pasó. Es algo así. Y eso hasta hay una película que hasta tiene que ver con una mariposa, es muy buena. Y bueno, también otra cosa que explica el efecto mariposa es que por cada variable se crea una nueva línea de tiempo. O sea que nosotros vivimos como en una línea, pero que estamos rodeados de varias líneas de tiempo, donde cada cosa que tú haces crea una nueva, como que una línea de tiempo, o sea, como resultados probables. O sea, como tú Pero como decidiste que ir a la hubieran, derecha, pero en otra línea de... como que Ajá, hubieran exacto, universos paralelos, una cosa así. exacto, universos paralelos. Por ejemplo, si tú vas al centro comercial, hay un universo paralelo que es una línea de tiempo donde tú doblaste a la izquierda y algo pasó. Por ejemplo, salvaste a alguien o algo así. Y hubo otra donde, bueno, hay muchos donde uno muere por diferentes razones, pero eso en el universo en el que vivimos no pasa. En eso también se relaciona el efecto mariposa. Sí, bueno, interesante sería que cada uno, en mi caso, voy a empezar yo por dar un ejemplo y luego quisiera que tú des uno. Yo sí creo en el efecto mariposa porque, por ejemplo, es muy... son cosas que son fáciles de explicar, pero difíciles de entender. Por ejemplo, si te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en el vuelo que se estrelló contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre, qué hubiera pasado si en ese momento el terrorista que iba a bordo del vuelo quizás le hubiera dado un infarto y hubiera muerto? Lógicamente, el accidente no hubiera sucedido y cientos de personas no hubieran muerto. Eso es como para que vaya quedando claro a la gente más o menos qué es. En mi caso, yo quiero contar así una pequeña anécdota en 5 palabras, que hace unos años atrás yo tuve unos problemas con el estudio porque di un mal paso, me equivoqué, cometí un error de estúpido de joven que quería llamar la atención y me mezclé con las personas equivocadas y me puse a hacer de vandalismo, por decirlo así,
Y bueno, eso frustró gran parte de poder haber avanzado rápido en mis estudios y quizás fuera otra persona hoy en día. Es algo así, ¿verdad, Ariana? Exacto, algo así. Por ejemplo, es como uno dice, hay muchas variables en el entorno, muchos acontecimientos que uno los da por sentados, pero es una decisión que, aunque se vea minúscula, algo tan sencillo como leerte otro libro en vez de algo normal, que puede desencadenar muchas acciones. Bueno, hay un caso histórico donde el efecto mariposa se ve completamente. Se llama el Paso Tunel. Ese fue un evento muy catastrófico donde murieron muchos excursionistas, pero aquí hay muchas cosas que hubiesen afectado tanto el número de muertos ¿Podrías repetir el nombre o del evitar. incidente? El Paso Tuneb. Bueno, aunque hay lugares donde se le dice el paso de la montaña Nevada, que, bueno, No fue eso el mismo fue en incidente Corea. no, ok, no. Es que hubo un incidente que sucedió en el paso Diablo que fue en las montañas rusas, pero no, ese es diferente. No, no, este fue en Corea. Bueno, eran varios excursionistas que eran como 15. Bueno, no, eran 17 porque sobrevivieron dos, pero siempre se le cuenta por los muertos. Y bueno, Ujú. resulta que ellos querían dar un paseo con un guía, pero la mitad dijo que no, que sería mejor hacerlo otro día, porque ahí había una pequeña tormenta, pero era algo muy pequeño, que hasta el guía dijo que eso no los iba a afectar tanto. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el guía hubiese dicho que lo mejor es que no lo hicieran, se hubiesen evitado todas estas muertes? Pero ellos, por escuchar al guía, obviamente porque era el experimentado, fueron. Entonces empezó una tragedia, ya que primero se perdieron, la tormenta que llegó no se veía nada, y al final resulta que varios de ellos, que eran los encargados en empacar sus raciones, no las empacaron adecuadamente y tuvieron que compartirlas de otros. Si ellos hubiesen revisado antes de ir, a lo mejor se hubiesen salvado algunos que tuvieron que compartirles a ellos y al final murieron. Ellos estuvieron 22 días perdidos entre las montañas y bueno, la mayoría murió, solo quedaron dos vivos que, bueno, eran dos que al final lograron regresar al pueblo, a la villa de la que venían. Y bueno, hay varias decisiones que uno piensa ahí que hubiesen podido salvar. Tanto el guía decidiendo no ir a esa excursión ese día, varios que no empacaron las raciones, unos que no quisieron empacar sus botiquines de emergencia porque prefirieron ir con cosas con, con, con cosas de diversión. Hay varios que prefirieron meter alcohol o diferentes bebidas para el campamento que su botiquín de emergencia. Y eso hubiese podido salvar a varios con las mantas térmicas, las linternas, etcétera. Y bueno, otra decisión ahí fue que uno de ellos prefirió llevarse un GPS normal que el mapa normal, porque decía que era mejor por la tecnología y al final el GPS terminó quedándose sin batería y ahí fue cuando todo el desastre empezó. Y bueno, con el efecto mariposa, viendo las variables, hay varias variables donde a lo mejor hubiesen muerto algunos, pero hubiesen sobrevivido otros que eso se pudo haber evitado por diferentes decisiones. Eso es un ejemplo claro y hasta muchos le dicen uno de los mayores ejemplos del efecto mariposa donde varias decisiones Sí, eso hubiesen es influido un mejor. tema, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Es sencillo de explicar, pero para algunas personas será difícil de entender. Yo, digamos, personalmente, siempre he creído que el destino está escrito, pero claro que puede variar conforme a las decisiones que uno tome, que termina siendo algo muy similar al efecto mariposa, sino el mismo. Pero, digamos, por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti que tienes más conocimiento sobre el tema que estamos conversando. ¿Usted cree que el efecto mariposa puede ser
un acto divino, algo mezclado con Dios, o simplemente cree que es algo que sucede por una fuerza del universo natural? Bueno, eso es una pregunta algo controversial por diferentes cosas, pero en mi opinión, o sea, en mi perspectiva, yo creo que es algo que siempre se ha dado, aunque para mí eso depende. Por ejemplo, hay cosas que son milagros que son hechos por Dios y tal vez eso influye en el mismo efecto mariposa, pero esos son ocasiones especiales, por ejemplo. Pero yo creo que ya de por sí el mundo, el universo, cuando empezó todo, ya de por sí tenía una especie de efecto mariposa. Por ejemplo, para mí yo no creo mucho en el destino. Yo creo que todo se va forjando mientras tú des los pasos. O sea, va a haber un momento en el que ya no puedes retroceder porque ya tu destino está forjado. Como que tú elijas estudiar una cosa, a lo mejor ya el otro universo donde tú estudiabas otra ya se extingue. Pero yo creo que mientras uno tome decisiones, tu destino se va forjando hasta que al final queda un destino que es como un camino recto. Claro que uno puede variar tomando otras decisiones, pero yo creo que sí tiene que ver con Dios. Sí puede tener que ver en algunas cosas, como que haya un enfermo terminal y digan, bueno, no, vas a morir en tanto tiempo. Obviamente que su destino es morir, pero sí, pero han habido casos, obviamente, de milagros médicos donde él se logra salvar. Entonces, ahora su destino cambia y ya no muere, sino que se salva. Ahora, si eso estaba escrito, o sea, como ya forjado, o si eso fue una intromisión de Dios para cambiar su destino, eso Sí, sigue siendo un es misterio. fuerte y por eso quería saber tu opinión personal, porque eso creo que ya va muy de cada uno lo que quiera opinar. Hablando del mismo tema, pero desviándonos un poquito. Tú recuerdas que en el podcast pasado estuvimos hablando sobre las enfermedades mentales y dijimos, no recuerdo si fue usted o fue Miguel, que dijeron que no, como que no creían o estaban un poco escépticos a ese tipo de cosas, de que, por ejemplo, un enfermo mental podía llegar a tener la capacidad para observar cosas que no podemos nosotros, que estaban quizás en un universo paralelo del cual ellos podían tener visión, ¿verdad? Entonces, anclándonos en este tema o sea, que conoces más, ¿tú no crees que esos universos paralelos en los que suceden los cambios debido al efecto mariposa, tú no crees que ese tipo de personas, porque digamos, si uno lo empieza a conectar, puede ser que ese tipo de personas, de cierto modo, ya que su cerebro ha cambiado y se le dice que está defectuoso, pero realmente es una interrogante, ¿tú no crees que ellos puedan estar viendo ese tipo de cosas, ese universo paralelo? Bueno, es una buena teoría porque tal vez las voces que ellos escuchan pueden que sean versiones de sí mismos, pero en otros universos hablándoles. Es una muy buena teoría y puede ser que sí sea real, aunque no hay bases, o sea, sí hay bases, pero no hay pruebas contundentes. Puede que sí sea real porque yo hace unos días escuché una grabación simulada de los que las personas con esquizofrenia escuchaban a menudo y sí, son como unas voces que te hablan o que te intentan hablar en susurros. Claro que para una persona no eso puede significar, o sea, porque llega un momento en el que el cerebro ya no puede con tantas voces y a lo mejor cae en la locura y aquí es cuando empiezan las cosas negativas como las amenazas, los movimientos violentos, porque es que no son ni dos voces, dicen que se pueden escuchar hasta más de 15 voces hablando al mismo tiempo y eso obviamente va a dar un colapso cerebral. Y ¿saben? Yo también he estado viendo una teoría que está muy interesante, que está cuando uno está durmiendo y empieza a soñar
¿Qué tal si los sueños son en realidad visiones de tus yo, de otros universos paralelos y es la manera como un conector para ver lo que ellos están haciendo en esos momentos? Digamos que uno sueña que uno está caminando o que está en un avión, tal vez son eres tú, pero en otro universo en su vida. O sea, ¿qué dices tú de esa Yo tengo teoría? una mente muy abierta y a todo le hago un por decirlo así. O sea, me parece interesante, o sea, realmente me parece interesante. Lo que sucede es que yo, digamos, siempre he creído que los sueños eh, son algo más que un sueño, pero se me hace como difícil de explicarlo. O sea, yo creería que son, ¿cómo te explico? Digamos, podría decir que pueden ser visiones del futuro, por decirlo así, porque muchas veces ha pasado que sueñas algo y termina pasando y es cuando de repente tú dices, uy, un déjà vu, y nunca supiste si fue que te había pasado realmente en otra ocasión o pudo haber sido un sueño. Entonces, digamos, eso es un tema que me gustaría que podríamos tocar mañana, esa teoría, ¿verdad? Sobre los sueños. Y ya digamos, ahorita vamos finalizando porque queremos hacer ahora los podcasts, digamos, más cuando somos dos personas, un poco más cortos para que la gente pueda terminar de escucharlo con tranquilidad y no, o sea, no tenga que pausar el video y después salir el video. Entonces, de verdad que, bueno, espero que les haya quedado claro qué es el efecto mariposa. Me parece que es un tema que se puede ampliar más y me encantaría tener la opinión de mis compañeros. Hoy, en otra ocasión estuve yo enfermo, hoy estuvo enfermo nuestro compañero Albert, así que un saludo y espero que se recupere prontamente. Y bueno, nada, no sé si quieres despedirte con algunas palabras. Bueno, a mí me gustaría despedirme diciendo que sí, este es un tema perfecto para tratar entre todo el equipo, porque sí estaría muy interesante ver la perspectiva de cada uno de nosotros y más cuando varios de nosotros, obviamente, cada quien tiene una mente más escéptica o más abierta, como tú, por ejemplo, o más Eso escéptica le iba a como decir. Miguel, por ejemplo. O sea, y ver el debate que se abriría Sí, sería muy digamos, interesante verlo. probablemente cuando Miguel escuche el video va a decir que papanatas, pero en fin, no sabemos, o sea, no sé la opinión de él sobre esto. Él quería estar, pero tuvo un inconveniente familiar y se le complicó. Y bueno, nada, no me queda más que agradecer y decirles que si quieren participar con nosotros, simplemente tienen que poner en los comentarios y nosotros vamos a buscar la manera de contactarnos y que al día puedan acompañarnos opinando en curiosidades más. Que tengan una excelente noche.